Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Onda Radioactiva. el único podcast de la República Dominicana donde la radiología se habla, se vive y se comparte. Quienes habla como cada viernes, su fiel servidor Junior Jiménez. Y su amigo Francis Castro de Academia Radiológica en un viernes más de Onda Radiactiva. Gracias, Francis Castro, por la distinción, la aceptación y la permanencia en este excelente espacio radiológico. Francis, ¿cuál es el comentario del día de hoy? Dime a ver, para que después entonces pasemos a presentar al invitado. Yo voy a dejar de hablar porque es que yo me estoy buscando un chisme, porque si se nos lo buscáramos los dos está bien, pero tú no tienes la culpa, pero Ah, no, que yo me para estoy buscando unos chismes feos en las redes. eso es que te pongo yo ahí en el medio. Pero yo como quiera, aunque mucha gente no nos quiera escuchar, yo sí lo voy a decir. Y hoy voy a ser más breve que nunca, porque yo no, tal vez no va a querer decir nada, el invitado tampoco. Pero miren, señores, yo solamente vengo a aclararle. Y el tema vino por algo que estuve hablando en el fin de semana con alguien. Y es resumirlo en una sola palabra. Actualícese. ¿A qué yo me refiero con actualizarse? Aquí anda un paquete del área de nosotros, para hablarlo así, de técnicos que nos hicimos la licenciatura y entienden que ya eso, ellos son con eso el top. ¿Tú sabes lo que me dijo a mí un licenciado? Que él no tiene necesidad de seguir estudiando porque ya él llegó a donde, o sea, como que ese era el tope. Bueno, yo tengo para decirte que yo conocí una persona en una coordinación de un servicio de imagen Ujú. y me dijo lo mismo. No, ya yo en radiología no tengo más que buscar, ya yo llegué al tope. Pero por lo menos era licenciado. No, no, Ni siquiera era licenciado. técnico superior. Entonces, actualícese, hermano. ¿Por qué se lo digo? Hoy en día la competencia está difícil. A mí me dijeron cuando yo empecé esta carrera, que en el país estaban llegando los CR principalmente y todavía había cuarto oscuro, que los radiólogos, los técnicos se iban a quedar sin trabajo porque ya los equipos lo iban a hacer todos ellos. Y fue verdad lo que me dijo la persona, que muchos radiólogos se van a quedar sin trabajo, pero se quedaron los que no se actualizaron. Y yo le puedo asegurar que hoy en día la radiología está en su mejor momento. Todos los días aquí en cualquier esquina te escucha que están abriendo un centro de radiodiagnóstico. Están instalando equipos Sala de constantemente. hemodinamia donde quiera, medicina nuclear, donde quiera ya, aceleradores lineales, hace más que 30, 20 y 10 años. Entonces, ¿quiénes son los que se están quedando sin empleo y quiénes son los que se están quedando incluso sin emprender dentro de esta área? Los que no se actualizaron. Y como dice Junior, a mí me apena escuchar que una persona me diga que porque hizo una carrera de grado o simplemente una carrera técnico superior entienda que ya llegó a su tope en una carrera donde hay tantas cosas que aprender. La inteligencia artificial, que es el tema hoy en boga, sí va a dejar a mucha gente sin trabajo, pero va a ser al que no se actualice. No fuimos, Junior. Gracias, Francis. Bien, hoy tenemos un invitado como siempre, invitados de lujo, invitados de primera línea. Tenemos a Giancarlo de León, técnico radiólogo, técnico hemodinamista, quien nos place hoy con su presencia en este espacio. Vamos a dar un aplauso, Junior. Bien, Giancarlo, el micrófono es todo tuyo, tú te autopresentas más Gracias, de lo que ya nosotros. gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Es un espacio que yo creo que todo técnico sueña estar aquí sentado. Aunque no De se lo verdad. diga. Aunque no se lo diga. No relajes, mentira. Sí, sí, de verdad. Y me encanta la labor que están haciendo de Ay, poder gracias. ser el eco, ser la voz de nuestra profesión. Claro, claro. Mucha gente no sabe. Gracias al Señor, las cosas van cambiando. Ya no nos dicen los tiraplacas. Sí. Gracias a Dios. Porque eso era como hasta insultante. Es que eso era no despectivo, tira placa. era Sí, despectivo. claro, Los tiraplacas. Claro, claro. Nos tenían un cuarto tirado por ahí oscuro, revelando. Y o minimizaban, sea, y minimizaban mucho la labor del técnico radiólogo. sí, pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y qué bueno que espacios como este resalten el avance que hemos tenido como carrera, como profesión. Esa es la idea. Y ver que hay mucha área, hay mucha diversidad donde nosotros podemos desempeñar nuestras funciones. Ok, Que gracias por la invitación. no, la casa está abierta para cuando quieras volver. No lo Y, hemos despedido, pero ya te la estamos poniendo a tu y disposición. mira el mejor ejemplo, y vamos a hablar de hemodinamia. De hemodinamia, así mismo. Que mucha gente no sabe que parte de hemodinamia tiene que ver mucho con radiología. Claro, claro, y es parte, o sea, es, es fundamental conocer que el técnico en imágenes médicas también tiene un espacio en hemodinamia, porque el segundo operador en la mayoría de los casos de nuestro país y Latinoamérica es un técnico en hemodinamia, es un licenciado en imágenes que lo hace. Y ahora que tú lo mencionas desde tu experiencia, ¿cuál es el papel que juega el técnico realmente? Porque en una sala de hemodinamia, ¿qué hace un técnico ahí? Eso es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Yo creo que
lo que diferencia hemodinamia y el rol que hace un tecnólogo en imágenes en el área común a otra es que aquí tú no solamente estás enfocado en los equipos, aquí es un componente de muchas cosas. El Ya. paciente, el médico con el que tú trabajas, la sala, los materiales que tienes. O sea, a diferencia de quizá tomografía, resonancia, que tú estás en la mesa de trabajo, quizá manejando algunos protocolos ya establecidos, llevando la secuencia de eso. Hemodinamia es un poquito más despierta. Hemodinamia es tener la atención en el paciente, tener la atención en el monitor con los signos vitales, tener la atención en el médico que está ahí, que tú eres su segundo operador, tener la atención en los materiales que va a usar, tener la atención también en el equipo en sí, en las proyecciones que vayas a dar. O sea, es un complemento de muchas cosas. Por eso es que a mucha gente a veces le coge como el miedo a hemodinamia, porque tienes que tener mucho conocimiento adicional de la parte ya técnica de imágenes. O sea, que es lo que estamos hablando ahora, que no solamente tú ser licenciado en imágenes, hay que complementarse, hay que actualizarse. Exactamente. Y aparte de radiología o imágenes, ¿qué más debe de conocer un técnico radiólogo en hemodinamia? Mira, es que cuando ya tú, por ejemplo, hablas de pacientes, ya tú tienes que saber manejar los signos vitales de un paciente, saber cuándo está bien, cuándo está mal, cuándo hay un cambio en el electro, porque muchas veces el En médico, el electrocardiograma. exacto, muchas veces el médico está enfocado en el procedimiento, en lo que está viendo, pero yo, que estoy su segundo operador, o la gente que está rotando en la sala, el enfermero que está rotando en la sala, tiene que estar viendo también la parte de los electros, porque a veces un paciente se te descompensa de ahí Sí, y el claro, médico en puede estar segundo. enfocado en su procedimiento. Entonces, la voz de alerta, ¿quién la da? El técnico. Este, Claro, Doctor, claro. tenemos una pausa. Doctor, tenemos esto. O sea, yo debo de estar pendiente, no solamente a mi función ya de técnico de imagen con el equipo, sino que tengo que tener atención con el paciente. Entonces, tú tienes que conocer los signos vitales, tienes que conocer a veces hasta cierta maniobra, porque a veces te pueden parar un paciente en una sala. RCP, hacer un RCP es muy, paro. el RCP es Exacto. muy indispensable Entonces, para Claro, tú trabajar en la claro. hemodinamia. necesitas estar preparado en un sinnúmero de cosas, no solamente empujar un botón o dar una Conocer, proyección, sino que tienes conocer que bien el equipo de paro. también, El exactamente, o carro de sea, paro. Sí. literalmente tú tienes que conocer por lo menos lo básico de enfermería, por lo menos lo básico. No Y te de vas a decir- cardiología, conocer algo también. Exacto. Y con el día a día también tú vas aprendiendo muchas cosas que pueden pasar cuando hay una descompensación. A veces el paciente se te va y tú ni siquiera cuenta te das. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar. Y tú tienes que conocerla para tú poder identificarla. Entonces, hemodinamia yo creo que es un poquito de desafío, pero el rol del técnico es variado. Es muy variado Y en en ese esa área. sentido, la coordinación entre el médico, la enfermería y el técnico, cómo se canaliza que no choquen esos, digamos, egos de conocimientos entre de que no, tú no entres a esta área porque esto es lo que me corresponde, no, no toques esto porque esto es lo que me corresponde, tu área es esta en específico. ¿Suele suceder? Claro, claro. Incluso a veces pasan inconvenientes cuando uno irrespeta la labor del otro. Ok. Eh, Uno quiere meterse en rojo, pero usted me dijo que hay que Oh, pero hablar. venga Usted me dijo que hay acá, que la hablar. idea es educar. A veces los técnicos de hemodinamia llega un momento cuando ya tienen mucho conocimiento que quieren actuar de una manera superior al médico o hacer cosas que le corresponde al médico. Y eso hay que tener mucho cuidado porque tú Pero si tienes. el médico se lo permite. Lo hacen a veces. Porque realmente sí, puede pasar, incluso en radiología pasa también, que a veces muchos técnicos nos creemos con más experiencia o más conocimiento que el médico y eso se debe respetar. Exacto. Las áreas se deben de respetar. Entonces, ahí es que entro. Entonces, el rol tú debes de respetarlo. Eso es igual que hay una enfermera en el área, que obviamente la hay, le corresponde a ella el área de medicación. Claro, Tú no tienes por claro. qué ir tú a medicar a un paciente. Entonces, a veces, uno por agilizar quiere volar el El espacio del otro procedimiento, sí. y realmente es un irrespeto, porque a mí no me gustaría que alguien venga a quitarme mi control de la sala, que alguien venga a sustituirme de segundo operador. A mí no me gustaría que alguien venga a hacer mi función. Entonces, cuando pasan ese irrespeto, obviamente que el ambiente se calma un poquito. Ok. Y también no es lo mismo, por más que yo cree entender algo de enfermería, la enfermera es la que está más capacitada en esa área. Por más que yo sepa, por Claro, eso es su claro, función. claro, Claro. claro. Pero de igual manera ella, aunque ella sepa dónde se baja la mesa
Antes ya sepa dónde se mueve la mesa, porque ya tiene mucho tiempo en el área, esa es mi función. Yo sé cuándo la voy a mover. De igual manera también el médico tiene su función. Si el médico no te da tipo potestad para hacer algo, tú no debes de ir a hacerlo. Hay Ok. una línea que debemos de respetar en cuanto a nuestro rol, nuestra función y en base también a la función de la sala. Entonces yo creo que cuando uno está en un ambiente donde se respetan esos roles, donde se da la oportunidad de crecimiento también, porque no es que tú te vas a excluir solamente a tu área, porque si la enfermera sale un momento, Ujú, yo por lo menos debo de saber lo básico, claro, qué usar, dónde están los medicamentos, dónde hay una entropina, dónde hay esto, dónde hay lo otro, porque puede pasar. Si el médico, por ejemplo, pasa cualquier cosa en la sala, yo puedo tener la agilidad de sacar un catéter, claro. porque eso obviamente también hay que comprenderlo. Pero desde el respeto de tu área, de mi área, vamos a trabajar en equipo, vamos a hacer que todo eso funcione enfocado como un mismo engranaje. Yo creo que esa sería la parte más esencial. Aprender a trabajar como un equipo desde nuestras respectivas áreas y funciones. Excelente. Y dime una cosa, ¿y dónde tú aprendes hemodinamia? Porque aquí eso no es una licenciatura, y Bueno, no sé si es un posgrado, pero ¿dónde uno aprende hemodinamia? ¿Cómo te tocó a ti aprender? Mira, eso es una pregunta que tiene mucho valor y qué bueno que tú iniciabas el podcast con ese comentario de preparación, porque muchas veces creemos que la cosa surge de la nada. Estoy ahí y ya. qué suerte Sí, tú, Qué Giancarlo. suerte, Giancarlo, sí. qué exacto. suerte tiene Palabrita Francis. que me da cuerda esa. Sí, Mi fulano tuvo suerte, qué ajá. Sí, suerte, qué no, suerte. no es que Ujú, le ha ido muy bien porque tiene suerte. sí. No, Ujú. yo creo que debe haber ese espacio de capacitación y que tú como profesional debes cada día, como tú bien decías en el comentario, prepararte. Y por ejemplo, aquí no es, no quiero menospreciar, pero todavía faltan campos como instituciones oficiales que puedan preparar a alguien en el área de hemodinamia específicamente. Hay personas, sí, que creo hicieron no conozco mucho, pero estoy hablando del país. Yo ahorita voy a Ujú. hablar de dónde tú puedes capacitarte ya fuera del país, quizás en plataformas ya oficiales. Pero aquí en el país habían personas que estaban haciendo un buen trabajo con eso, porque estaban educando a gente en hemodinamia. Pero la realidad es que como tal, yo no conozco Vamos a decir una universidad, por ejemplo, exacto, un no conozco una instituto. institución donde den específicamente la formación en una sala de hemodinámica. Esperemos que en un par de años el trabajo de muchos pueda Puede expandirlo repercutir. y qué sé yo, que podamos tener una parte, un lugar donde se pueda capacitar específicamente en el área de hemodinamia. Pero entonces, y ahí es donde entraría, ¿qué hago yo como técnico entonces? ¿Dónde me ¿Dónde capacito si aquí no aprendo? hay? ¿Cómo yo aprendo? Yo voy a dar dos formas con las que tú puedes aprender. La primera sería lo ideal. Hay instituciones, mayormente por ejemplo en Colombia, Colombia, Solasi, no sé México, si el sean Solasi, claro, la Sociedad exacto, Latinoamericana. tienen un diplomado que dura un año y es una muy buena plataforma. Yo conozco muchos de los profesores de ahí, me ha tocado exponer en exposiciones con ellos y son muy O buenos, sea muy que preparados. se puede hacer virtual desde el país que Sí, tú es vivas. virtual. El Ya. diplomado es básicamente virtual, con profesores de diferentes países que obviamente tienen ya años trabajando en esa plataforma No, y si viene y por se la han Sociedad graduado. Latinoamericana de... Incluso en el país hay muchos graduados. Yo conozco algunos 5 o 6 que se han graduado de ahí. Sí, yo conozco unos cuantos también. Yo incluso tengo la intención porque uno tiene que prepararse, seguir preparándose. Y si ya tú conoces, también tener, Y sobre todo eso, ya tú tienes el conocimiento. exacto, Entonces, Una y base. el aval de que tener tú el aval, estudiaste. eso te da mucho Claro, y el mayor aval de que tú fortaleza. estudiaste. Entonces, yo creo que esa es una plataforma que tú puedes hacer, así como hay otras plataformas, como bien decía en México. Hay muchas plataformas que tú puedes hacerlo de manera virtual, un diplomado en hemodinamia. Pero aquí voy en la segunda opción, que creo que también es la parte práctica, Ujú. porque eso virtual es solamente teoría. Sí, claro. Tú no tienes, tú puedes, ok, qué bueno que tú sabes mucho, todo lo que pasa en una sala, pero lo conoces de Y teoría la destreza. y la destreza. Y el yo conocerlo y el yo verlo físicamente. Y cuando yo me enfrento a un equipo, a una sala, a un Hermano, paciente, mire, a un procedimiento, que todo el que pasamos por ahí sabemos que que tú temblamos. sabes que se Eh, está muriendo. es una presión que tendría que describirla
por sí solo el que la vive, porque no Sí. te la voy a describir porque no la vas a entender. Entonces, quien la va a entender es el que vive la presión, porque me pasó en aquellos tiempos cuando yo estuve en hemodinamia, que Y te sientes así. Y ahora. en el aire, ¿qué hago? Y a veces tú crees que pasa algo en la sala y como tú eres el que menos sabe, tú crees que fue por ti. Sí, Ajá. mire, y yo creo que todos los técnicos que trabajan en hemodinámica que están viendo este podcast Claro. ahora están muertos de la risa porque están recordándose de su primer Hermano, Sí, claro, mira, lo claro. más difícil es Te tú. sudaban los pies, te temblaba, que el médico, que la proyección, que no te Es lo salía, que, que es lo no que la iba a daba. decir. Tú Es tienes que mucha instrumentar cosa. con el médico. O sea, Uf. tú irle 2 pasos adelante al médico. O sea, saber lo que él va a querer. Y encima de eso también mover el equipo, mover la mesa. Miren, mi hermano. Y está pendiente al Y- paciente. Y O sea, está pendiente. Y adicional a eso, que no es un solo médico. Y que También. cada médico tiene Cada un médico estilo trabaja diferente. diferente. Eso es Entonces, muy aprenderte importante. el estilo de cada uno de los médicos. No, porque Francis me permite a mí que yo haga la punción, que yo haga Pero el la... otro no. Pero no. el otro no. Que eso pasa. Por ejemplo, cuando tú trabajas con diferentes médicos, cada uno, como ustedes dicen, tiene una forma de trabajar. Pero algo simple. Hay un médico que todos usan un tipo de guía. Pero hay otro que no, que le gusta otra, le gusta no le gusta metálica, le gustan floppy. Y que vaina del carajo que tú ven y le pase la que no es. Y hasta las proyecciones. Y las proyecciones. Pero- Hay médicos, por ejemplo, que te hacen un cateterismo con 4 proyecciones, 5 proyecciones. Ujú. Pero yo conozco gente que Que te hacen repasan. 9, que Y te hacen repasan, 10, claro. que si ven algo hay que repetirle algo, que hay que Sí. hacer algo más. O sea, es un mundo. Entonces al final tú tienes la presión de tu trabajo como segundo operador, del médico, del paciente, de la sala, de los materiales, de que todo fluye, de estar un paso adelante del médico, de saber cuándo él va, que lo que va a hacer. O sea, es mucha cosa. Así es. Y cuando tú te encuentras por primera vez en una sala de hemodinamia, a ti te tiembla. Sí, claro, todo el mundo siente Y presión. por eso yo digo que hemodinamia, sí, eso yo lo voy a decir, es una de las áreas en imágenes que amerita más preparación. Y yo sé que todo el que esté aquí, que haya pasado por una sala de Sin hemodinamia, menospreciar las sabe. otras No, áreas, no, ¿verdad? no menospreciando, pero es lo que te digo, Pero es la realidad. porque, por ejemplo, resonancia, tomografía, que son áreas también, hasta rayo X, tienen su especialización, Su tienen complejidad. su complejidad, tienen su forma de hacer bien el trabajo. No todo el que trabaja rayo X es un profesional de rayo X. Efectivamente. Hay gente que son buenos y que hay que dársela en rayo X. Pero hay otros que son malísimos. Pero hay otros Y que son buenos en otra área. hay otros que te hacen una radiografía a un niño y te cogen abdomen, piernas, de todo te cogen. Tú decías, ¿Cómo se llama esa radiografía, Una Freddy? niñografía. No, una niñografía. Muchachografía. Muchachografía. pero sin desprestigiar ni quitarle valor a cada una de las áreas. Claro. Hemodinamia sí tiene esa complejidad. Porque, por ejemplo, tomografía, tú lo que haces, ¿dónde está? Ujú. En el equipo. Resonancia, ¿dónde está? En el equipo. Rayos X, ¿dónde está? En el equipo. El contacto que tú tienes con el paciente quizás es ponerlo, acostarlo, levantarlo, que está pendiente de que no se mueva, que esto. Pero en hemodinamia es diferente. Ahí tú tienes que conocer muchas otras cosas también que hacen que sea un poquito más complejo. Entonces Claro. yo sí en esa parte entiendo que la preparación de hemodinamia sí tarda un poco más. Desde la hora cero, digamos la hora cero, desde que el Exacto. paciente, no digamos que es un paciente ambulatorio, sino que es un procedimiento de emergencia. Y el equipo se le hace el llamado y el que llegue primero es el que va a comenzar con el proceso de atención en la hora cero al Claro. paciente. Ujú. En este caso, si eres tú el que llega, También. tienes que, exacto, pero eso es lo que te digo, en el caso que seas tú, tienes que conocer todo el proceso desde la primera atención al paciente. Exacto. Vamos a medir a ver la complejidad del asunto que tú dices. ¿Qué tiempo te tomó a ti aprender diagnóstico? Diagnóstico. Mira, mi proceso fue, no, lo que me conocen en mi formación fue un poquito difícil y lenta. Y ahí era que yo quería ahorita llegar. Pero no importa, ¿qué tiempo te Porque, tomó? no, a mí me tocó quizá 8 meses, 6 meses. No, pero no fue tan lento. Sí, fue lenta, te voy a decir por qué. Porque hay veces que yo he entrenado gente que yo estaba, por ejemplo, con un muchacho lo estaba enseñando y ya a los 6 meses, ya a los ¿A ti te 5 tocó meses vestirte de estaba. una vez? Sí. ¿O tú primero circulabas? No, uno circula, tú sabes que siempre uno tiene que conocer la área, verla, saber Claro. lo que se va a hacer y ya Prepa- después te dan. Pero a mí de una vez me vistieron, comenzaron a vestir. Porque esa es una forma de ayuda y no tan ayuda. Te ayuda porque ya tú comienzas a tener el Sí, pero control y es la quitarte el presión peso. tan rápido. Pero Ahora, Pero para es que- muy ventajoso, es muy Sí, ventajoso. claro. Pero Pero- ahora, para el que no entienda el término, ¿qué es vestirse? ¿Qué es lo que estamos hablando? Ok, vestirse es cuando ya tú te pones estéril,
frente a una mesa, que tú vas a preparar tu mesa, sabes lo que lleva el procedimiento, tú ya no estás circulando, tú estás estéril con tu bata quirúrgica, tus A la guantes. derecha del médico. Exacto, y te viste y ya tú vas a asistir al médico. Porque no solamente vestirse, tú ya cuando hablamos de vestirse, que tú tienes conocimiento de lo que lleva el procedimiento, los materiales que vas a utilizar, para qué se usa cada cosa, y encima de eso, que tú te vas a poner al lado del De médico a saber, asistir. ¿Y asistir al médico qué implica? O el manejo de los materiales, por ejemplo, no es que los médicos no sepan, pero a veces el médico está insistiendo con un catéter que puede, y tú puedes cuando ya tú dominas, obviamente. Ujú. Doctor, ¿qué tal si usted un Sugerirle. JR, Una por sugerencia. ejemplo? Ujú. ¿Qué usted cree si usamos este catéter? ¿Qué usted cree que usamos esta guía? Y ya, obviamente, el médico, porque el médico está enfocado ahí, no es que él no sabe qué usar, Claro. es que a veces tiene la presión también del caso y tiene mucho rato ahí. Entonces, cuando tú le dices esa opción o le sugieres algo, es como un refresco para su Sí. mente. Contrale, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, eso también es vestirse, eso es conocerse, eso es parte de la presión, de tú saber qué material usar, de tú saber que si ya hicimos, por ejemplo, una coronaria izquierda, vamos a hacer la derecha, ¿dónde yo debo de ir para la De derecha? una vez. ¿Qué materiales yo voy a usar para la derecha en Ujú. caso de? Y la proyección cambia de Las una vez. proyecciones que va. tú tuviste una experiencia. Tú tuviste una experiencia de una situación que se presentó en la sala y que por la destreza que tú tenías, que sabías manejar, cómo rescatar esa parte de ese equipo que había quedado dentro de la arteria del paciente. Sí, sí. Ha sido uno de esos casos que a uno como que lo llenan, como que le emociona, que tú dices, contrale, lo que yo hago tiene valor. Ujú. Contrale, el yo haberme preparado, yo conocer esto, para qué se usa y cómo se usa. Dilo ¿Qué sin fue lo dilo que con pasó? ego, No, yo soy un cuéntalo, monstruo, cuéntalo. yo soy un monstruo, dilo No, pero así, ¿qué yo soy un pasó? monstruo. Pero no, primero, ¿qué fue lo que pasó para que el resto de las personas sepan de lo que yo te pregunté? Sí, mira, en esa ocasión era un paciente estaba haciendo un procedimiento de neuro y estaban usando COI. COI es un material que se utiliza para las aneurismas Ujú. y algunas fístulas también se usan. Ese material, ese COI, se liberó antes de llegar y no llegó y se quedó obviamente En la En inmigrante. el arteria, vaso. ujú, en el vaso. Y obviamente es preocupante porque si eso inmigra para un lugar, puede Claro. provocar un infarto cerebral, puede obstruir y puede complicar y puede incluso hasta casos extremos que uno no quiere mencionarlo, Perder el lamentar, paciente, perder el perder el paciente. paciente. Entonces, gracias al Señor, el COI quedó bailando en un lugar y no se movió de ahí. Pero el asunto era cómo sacar, ¿Cómo sacamos ese coil de ahí? cómo extraemos ese COI. Entonces ya el médico tenía rato intentando, buscando maniobras, no sabía qué hacer. Yo estaba en otra sala, ni siquiera estaba en esa sala, yo estaba en Ok, otro ok. procedimiento. Y me mandaron a buscar para ver. Cuando yo veo, yo analizo el caso. Yo tengo el video, lo tengo por ahí colgado en Instagram todavía. Y la alegría del momento cuando pasó eso fue impactante. Me mandan a buscar cuando yo veo la situación, yo analizo y digo, doctor, creo que podemos hacer esto. Hay un dispositivo, un snare. El snare es como un dispositivo para pescar Ujú. cuando se va una guía, cuando se va esto, Sí. que podemos usarlo. ¿Qué pasa? Nosotros como técnicos conocemos todos los procedimientos, tanto de neuro, cardiovascular, periférico. El médico que está ahí conoce solamente los procedimientos que hace. Por ende, los materiales, pueden haber materiales similares para el procedimiento, pero hay otros que quizá el médico no lo No lo conoce. conozco. En este caso, el médico quizás no conocía ese dispositivo, pero yo sé que teníamos uno. Yo lo mando a buscar, se lo paso, pero no tiene la agilidad para hacerlo, lo intenta, pero no tiene como la O agilidad sea, porque no, no lo había no es su usado, no lo área. había usado. Me dicen, véngalo tú. Me pongo mis guantes. Yo ni siquiera me vestí, fue unos guantes. Yo estaba de fuera diciéndole al médico, Sí, sí. respetando, tú sabes, porque el médico es quien tiene la autoridad en Sí, la sala. claro, Yo claro. eso lo respeto a más no poder. Por más que si el médico no me deja funcionar, yo no Si él funciono. no te autoriza, tú no Si el haces. médico no me autoriza, no hago. Entonces yo desde fuera le estoy explicando, pero se complica, él no puede hacerlo. Y me dice, ponte los guantes, ven, hazlo. Y yo subo mi SNEL, conozco la técnica, cómo se hace. Y cuando yo logro, que tengo unos minutitos ahí tratando, que logro agarrarlo, ¿qué pasa? Que el material era un poquito complicado para hacerlo y por eso con la técnica tradicional no podía hacerlo. Cuando tú hacías, se iba. Ujú. Yo lo que se me ocurrió la idea fue, bueno, si yo logro enrollarlo como quiera y después lo aprieto, entonces ahí lo puedo sostener Y tú lograste enrollarlo en el catéter, en el en SNEL. el snare. Y después que lo enrollé, logré cerrarlo, hice una compresión y así fue que lo pude traer.
Y luego de eso, lo halo y yo logro extraer ese ¿Y tú coil tienes fotos estaba. después que lo Hay sacaste? un Yo tengo video el en video. Instagram, hay un Ah, video pues en yo lo voy a Instagram. buscar. ¿Cómo es la cuenta de Instagram de Giancarlo para que autorices Yo busqué a esa aquel que vaina. quede con la inquietud, con la curiosidad de saber qué fue lo que sucedió en ese momento, en ese escenario de recuperar ese coil? Lo pueden buscar en la cuenta de Instagram de. Jean C. de León en Instagram. Jean C. de León. Ahí me aparece. Ya ustedes saben, seguir la cuenta de Instagram de Giancarlo de León, C. de León, la de Ondas Radiactivas, por supuesto, como siempre tiene que ser. Darle like, comenta y comparte ese video y todos los de Ondas Radiactivas. Continuamos, Giancarlo. Y es impactante ese momento cuando logramos extraer ese coil. La Claro. emoción de la sala, la emoción del médico, la emoción de todo, porque, y yo repito esto muchas veces, porque todos los que tenemos la experiencia de la Tú sala eres un sabemos. monstruo, dilo así, eso está Cuando, bien. cuando uno esté en un caso complejo en la sala, que todo técnico que vea esto que trabaja en hemodinámica sabe que a veces a uno se le pone Claro, así como el digo yo, los cosito huevos con a caso, chele. los guaguacheles. Es difícil. Y uno ve tener una salida a un caso como este. Claro, Tú, claro. tú dices, tú te emocionas. Yo tuve la oportunidad de ver el video, por eso te pregunté. Y es emocionante, de verdad. Y la alegría de la sala del médico, de saber que Una pudimos, vida que exacto, de extraer algo que podía causar daño a un paciente. Tú hablas de proyecciones, vamos un poquito más de la parte técnica. Tú hablas de proyecciones. En rayos X se habla de proyecciones. Y eso es básico. Pero en el caso de hemodinamia, por ejemplo, cardiovascular, ¿cómo se usa el tema de proyecciones y cuáles son las proyecciones que se hacen y por qué se usan ese tipo de proyecciones? Mira, varía un poquito dependiendo del médico que trabaje también. Pero vamos a lo básico, porque siempre Sí. existe lo básico. Por ejemplo, si vamos a trabajar en El sistema izquierdo, por el ejemplo. sistema izquierdo, tú sabes que de una vez va a ser una craneal. Tú puedes hay veces que el médico que la quiere. Por eso te digo que tengo por obligación que mencionar, porque no hay hay parámetros estándar. Sí, 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 Pero tú sí. sabes que a veces uno da menos, uno da más. A veces hay un médico que le gusta que sea extrema de una vez para ver si hay algo de una vez verlo. Pero hay veces que no, que una craneal normal que tú hagas. O sea, para que la gente tenga una idea, el técnico que no conoce del área, cuando tú hablas de craneal es que tú llevas el detector o la pantalla hacia la cabeza del paciente, ¿verdad? Exacto, Ok, exactamente. Luego que hacemos esa craneal, hacemos una oblicua con caudal, ok, pero derecha. ok. Porque hay otra que también es izquierda que vamos a ver. Sí. Entonces, yo estoy dando el esquema primordial, craneal, oblicua con caudal, pero derecha. Ujú. Después me voy a la spider, es una muy conocida, La la araña. araña. Claro, Porque no es que se llame spider, porque literalmente cuando tú Las la haces, arterias se ven se así. ven como si parece fuera, como si una fuera una arañita. araña, parece una araña. exactamente. Entonces, luego que tú te vas al spider, que ya es una caudal, pero con izquierda, Ujú. te vuelves entonces arriba y haces una craneal con oblicua izquierda también. Entonces ahí ya tú tienes como lo básico. Pero como dices, eso cambia. Hay médicos que si ven algo de una vez de la primera, Te dicen, vamos atrás otra vez. exacto. Pero lo ideal es, por ejemplo, ya hay una proyección extra que uno hace. Si uno ve, por ejemplo, que la DEA tiene alguna lesión, inmediatamente tú te vas a una 30-30. Porque es la proyección como que te da más Una más alargada te da la exacto, te da la arteria. arteria completamente En todo el visible en segmento, todo el sí. trayecto. O una craneal extrema que también te puede también, aunque le queden algunas sectales diagonales arriba, te puede también dar el diámetro de la arteria. Pero las proyecciones básicamente lo que nos ayudan a nosotros es poder identificar las arterias en el espacio más limpio posible de cada arteria. Por ejemplo, si tú vas a hacer para ver la circunfleja, hay proyecciones que son específicas de la Para la circunfleja. circunfleja. Por ejemplo, si tú dices, el médico yo veo, y eso es bueno que ahí es donde hace la diferencia del técnico que sabe trabajar y el técnico que puya. El técnico que se capacita y el que Como no se dice Junior que capacita. se ofendió a todo el mundo, los puya botones. Los ¿Fue puya puya botones? botones. ¿Fue tú Sí, dijiste? aprieta botón. Aprieta Si botones. yo, por ejemplo, como técnico, como segundo operador que estoy ahí, yo veo una lección por ejemplo, una circunfleja. Yo puedo sugerirle al médico en caso de que él no quiera ver. Doctor, ¿qué usted cree si hacemos una caudal extrema? Yo sé que en la caudal extrema la circunfleja se va a ver amplia completamente y puede darle mejor a él tomar una Una decisión decisión ya correcta. correcta en cuanto a esa lesión, porque hay lesiones que no son significativas o que se venden de una proyección no significativa, pero cuando tú haces otra, tú dices, espérate, esa hay que ponerle su Y ahora estrés. que tú has mencionado esas proyecciones, se van haciendo a medida de que, por ejemplo, llego a la proyección, el médico inyecta medio de contraste, entonces ahí permite ver la arteria, ¿verdad? Y Exacto. saber si dónde está la lesión o si no está lesionada o simplemente fue un diagnóstico. Entonces luego tú pasas a la otra proyección
y vuelve y se inyecta medio de contraste Exactamente. Lo único es que nosotros vamos un paso delante del del médico. médico. Eso yo una vez, creo que lo dije en una conferencia Una que tuvimos, conferencia, una que yo conferencia. le preguntaba a los médicos, me tocó hacer eso, ¿qué usted espera de su médico? Algo como que sea general. Ujú. Y la conclusión fue que casi todos me dijeron que vaya un paso delante de mí. ¿Qué espera del técnico? Exacto, que el técnico esté allí esperándolo, porque es difícil en verdad. Tú sería como trabajar en contra No, que hay médicos que no del avisan. médico, Él inyecta, él vio y Y sigue caminando, sin sigue preparar ni caminando. nada. Entonces, dale tú. ahí es que tú Caminando, tienes que claro. seguirlo. Sigue caminando. Pero es importante esa parte porque el médico no tiene que esperarte a ti, tú estás esperando al médico. Si ya, pero para eso, para que eso pase, yo no voy a saber cómo funciona. Debo saber qué proyecciones va después de cada qué, o cuándo hacer una pausa y sugerir otra proyección al doctor que no sea la que esté en el parámetro de estándar que ya uno hace. Claro, Yo te voy a claro. hacer una pregunta que se la hago a mucha gente que trabaja en hemodinamia. Si imagínate que la hemodinamia es una carrera, para ti que fuera una carrera de velocidad o de resistencia. Está buena la pregunta. Para ti. Mira que ninguno me han dado la misma respuesta. Yo le pregunto eso como a 10 técnico y médico, y ninguno me da la misma respuesta. Es que es difícil porque no hay forma de que tú hagas un término medio de las dos. Yo no sé, dime tú, dame tu Porque opinión. mira, si podemos decir que de carrera, porque tú no eres un paciente, imagínate que el paciente en el peor de los casos te ha infartado. Sí. Tú necesitas abrir esa arteria lo más rápido posible. O sea, tú necesitas por obligación abrir lo más rápido que tú puedas esa arteria para que pueda hacer menos daño posible ese infarto. Pero por otro lado, hay lesiones que ameritan tiempo. Que son de Que resistencia. tú pasar exactamente una guía y todo lo que trabajamos en el área sabemos lo difícil que a veces esas lecciones que son bien Sí, difíciles, que cuando el son duras, vaso está bien, calcificadas. cuando el vaso está bien, Sí, que hay una estenosis severa por una placa o lo que sea. Tú pasar una guía por ahí a veces toma tiempo. Hay veces que claro, te saca claro. todo el sistema, que tienes que empezar de cero. Y ya ahí la carrera no se convierte de velocidad, sino de resistencia. Exactamente. Entonces, por eso te digo que yo creo que, no sé si te han dado la respuesta, pero yo creo que debe ser 50-50. Hay muchos que me han dicho eso, algunos me han dicho eso. Porque en verdad tú tienes de lado y lado. En verdad creo que hay momentos que es de velocidad, pero hay momentos que es de resistencia. sí, de velocidad, Y todo eso va. procedimientos de emergencia. Y recordemos que cada paciente es diferente. Cada paciente es diferente. Cada lesión Todos es los casos son diferente. diferentes. Entonces tú no puedes entrar con el mismo estándar pensando que te va a encontrar con lo mismo. No sé qué tiempo tú tendrás en el área, pero ¿ha habido algún cambio en el procedimiento desde que tú empezaste hasta la fecha? O sea, algún avance. Por ejemplo, yo vi un angiógrafo con inteligencia artificial ya, que el angiógrafo te da proyecciones y te da comandos por voz. O sea, que no necesariamente tiene que mover el equipo, sino que hablándole, hay una marca que hace que el equipo se mueva. Incluso te pone hasta música. ¿Tú has visto alguna tecnología nueva desde que tú empezaste a la fecha? Sí, sí. Recientemente yo estuve tomando una capacitación, eh, ¿cómo se llama? Asturias, creo que se llama. No recuerdo el nombre específicamente, pero sí hay un modelo nuevo de un angiógrafo que salió que es muy diferente al Ah, tú dices, tradicional. bueno, cuidado ser un Azurion, eso es de una marca, Azurion, sí, eso es sí. una marca específica, la Philips, se Tiene, puede mencionar. pues quiero limitar porque no sabía hasta qué Sí, punto, sí, tú sí. sabes. Pero tiene varias versiones. Por ahí una Sí, ya van versión por el 7, el 8, el 9. hay una versión que es nueva la tecnología, pero para nosotros que trabajamos siempre casi mayormente que aquí en el país son convencionales, lo que siempre vemos. Algunos que sí son nuevos, que tienen otra tecnología. Pero ese equipo, yo me sorprendí, porque tú puedes hacer un road más dinámico. ¿Cómo sería un robot más dinámico? Un roadmap dinámico es que como si fuera un video tridimensional de Pero en roadmap. roadmap. Exacto. Ya. Tú sabes que roadmap tú tienes solamente un 2D, Exacto. una imagen Para superpuesta tú de otra. plasmar, exacto, plasmar una imagen ahí. Exacto. En este equipo tiene una opción, tiene una aplicación que te permite hacer un roadmap 3D. Ok. Y eso es espectacular para tú navegar por ejemplo, en neuro, hay a veces unas neurismas que son complicadas tú llegar, porque no sabes Mm, cómo meterte mm. cómo entrar, o dónde está el orificio que entra en la neurisma. Y eso, para mí eso me voló la cabeza cuando yo vi eso, brother. Que tú puedas ir navegando en vivo y tú ves los vasos en 3D, un roadmap, un mapa visual de lo que tú estás En tres siguiendo, dimensiones. en 3 dimensiones, que tú puedes entrar a ver, óyeme,
Eso te ahorra tiempo, muchísimo tiempo. Y calidad en el resultado. trabajo, Exactamente. Calidad Entonces, en el resultado. entonces sí han habido cambios y sí han habido cambios muy buenos, incluso hasta para nosotros. Ese mismo equipo emite tan baja radiación que tú dentro de la misma sala, o sea, literalmente, el aplicacionista que nos dio el entrenamiento nos dijo, mira, este equipo a tal distancia dentro de la sala, la radiación que tiene es como si fuera de una radiografía, En serio. a ese nivel. O sea, para que vea el Para lo baja impacto que es. de exactamente de la evolución que ha tenido. Que tú sabes que los equipos tradicionales más antiguos es un... Emitía mucho mayor cantidad de radiación, eso es verdad. Entonces sí, yo creo que han visto avances. Yo lo he visto, me sorprendí con ese equipo. Tiene otras funciones muchísimas que tú puedes enlazar una tomografía que tú le hiciste al paciente con un estudio que tú vayas a hacer. O sea, eso también es importante. Imagínate que Wow. ya un paciente llega con una tomografía, con una Una tomografía tomografía cerebral, coronaria o exacto, cerebral coronal, y que tú puedes enlazar eso con la imagen que tú estás viendo en vivo. O sea, crear una especie como de roadmap con una imagen de una tomografía. y solaparla. Eso también es espectacular. Wow. Te ahorra muchísimo tiempo. Según tu experiencia, Giancarlo, y ya tu recorrido en la sala de hemodinamia, ¿cuáles son los retos y desafíos que puede enfrentar un técnico que quiera explorar en esa área? Eh, yo creo que primero la capacitación. Eh, por ejemplo, uno de los retos que yo tuve, que para mí fue más difícil, fue aprender en un ambiente hostil. ¿Cómo un ambiente hostil? Hostil. ¿Cómo Hostil, así? hostil, ¿Cómo así? hostil. Hostil hasta el punto que tú vestido adentro, desde fuera te estén haciendo cosas por un cristal, que haciendo, burlándose de ti, haciendo, o sea, literalmente yo lloré en sala de hemodinamia, brother. Yo lloré de impotencia, yo lloré de tenerme al menos, de tú empezando y que te hacían una pregunta que tú ni siquiera tenías idea, para hacerte quedar en ridículo, Eso es lo brother. que te iba a decir. El que se siente superior Claro, Sí, eso pasa, eso como pasa. queriéndote minimizar porque este es nuevo y te vamos a bloquear o te vamos a desviar y te voy a hacer esto es para que tú desistas y te vayas. claro, es que mira, yo entiendo que a veces hay una especie de bullying que se soporta. Hay Sí, una especie de claro. bullying que incluso está divertido hasta para el que está aprendiendo. Que tú, por ejemplo, como me hicieron a mí cuando estaba aprendiendo a vestirme, después que me he visto completo, me pongo mi guante y dije, hey, brother, excelente. Y te ponen la mano ¡Pac! para que te contamine. Los guantes todos contaminados ya. Tú lo que haces es que te ríes y que Claro. contra le caí en eso. Y tú dices, te pones unos guantes. Pero llega una especie de cuando te están ahí, que de cierta forma te menosprecian, te insultan, te la ponen en China. Brother, eso Yo creo duele. que eso no es la parte más Sí, difícil, Eso trabajar y duele. con el eso, ego de que se maneja en la sala. y eso, Exactamente. ya, pero Entonces, ya eso es parte de la mediocridad de la gente. sí, pero pasa, Sí, pero es verdad lo que él dice. Hay pasa. que luchar mucho con ese ego. Y eso dificulta mucho porque ya tú tienes demasiada presión con todo lo que pasa en la sala, con todo lo que tú tienes que enfrentarte, para que también tú tengas que enfrentarte a ese tipo de cosas. Y a veces eso hace que tu preparación dure más tiempo. Porque tú a veces te creas Y menos hasta porque te dudar están de ti haciendo incluso. exactamente dudar de tu potencial. Mi hermano, mírame, después que yo salí de esa experiencia, que tengo otra una experiencia mejor, me sirvió. Porque con cada cosa, por ejemplo, ahí me decían, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Yo no conocía nada del área y yo no sabía qué responder. Pero llegaba a mi casa, mira, Y te vas a valer. yo recuerdo que yo descargué un glosario con no sé cuántas palabras, nada más de terminología de hemodinamia, para yo saber cuando se habla de esto a qué se refiere. Pero y tú quieres algo más simple y más difícil a la vez, que tú tienes que aprenderte todo, como dijiste tú, todos los materiales. Uf, Aprenderte todos los catéteres. Incluso cuando no están identificados, cuando son R, que tú tienes que aprendértelos todos. ujú. Que tú ya tienes que conocer el catéter, no porque te lo diga escrito, sino por la Porque forma. por la forma que Y tú tiene. sabes que así como se forma, hay varios catéteres que la tienen, que tú tienes que identificarlo. Pero fíjate la contraparte de lo que tú dices. Digamos que una mínima cantidad de personas, o quizás igualamos, que en el fondo quieren que tú avances. O sea, que no siempre te vas a Sí, siempre encontrar, aparece gente no vas a así, claro. encontrar ese grupo total de todos contra ti. Siempre va a haber Sí, un dos, un Gente que se tres de identifica, personas claro. que saben de dónde vienen, sobre todo, saben de dónde vienen y saben dónde tú puedes llegar. Pero hay otros que saben de dónde vienen, pero no, porque si yo lo dejo llegar me va a desplazar a mí. y Eso pasa mucho. ese es un miedo que hay. Ese es un miedo que hay y que yo creo que todas las salas de hemodinamia tienen a esas personas así.
que por el miedo, que yo creo que esa es la gasolina que hace que su accionar se manifieste, eso es lo que prende su accionar de esa manera, el miedo a ser desplazado. Y yo creo que no debe de existir ningún miedo. Yo soy de lo que cuando a mí me llega una gente para entrenar, yo me doy a esa gente. Porque para mí es un orgullo que después ese Que técnico hasta me supere a mí y diga, no, a mí quien yo me aprendí enseñó fue con fulano. fulano. A mí el que me enseñó esto fue fulano. Fulano es mi mentor. Que me supere si quiere. Pero para mí es un ¿Y tú orgullo no que te vas me a quedar sin trabajo supere. por eso? Claro que no. Y que al contrario hay un respeto que va a hacer que mi nombre resuene por mucho tiempo. Que aunque ya yo no tenga hemodinamia, yo diga, no, a mí me enseñó fulano. Es que muchos de nosotros creemos que somos imprescindibles. Nadie es imprescindible. No, no. Nadie es Y que imprescindible. tú sabes también entender esa parte. O sea, así como tú empezaste, que tú no sabías nada, que alguien te educó, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo con alguien más? Exactamente. Eso es ¿Por verdad. qué? O Exactamente. sea, incluso la Biblia dice que lo que tú recibiste de por gracia, lo que por gracia tú recibiste de por gracia, yo creo que es algo que nosotros podemos aplicarlo también. O sea, lo que a mí me enseñaron por gracia, que alguien se sentó, mira, esto es así, Devolverlo por así. gracia. ¿Por qué tú tienes que no hacerlo con otro Yo más? conocí al director de un centro de hemodinamia en el Hospital Coromoto Maracaibo. Ese señor me abrió las puertas y él de 2 a 2 días me ponía una tarea. Me ponía una tarea y en 2 días la quiero. Y cuando se la iba a entregar, entonces me hacía una evaluación corta, par de preguntas. Y él siempre estaba puntual. Esto es lo primero que te tienes que leer. Ahora viene a leer esto, apréndete esto. Y era el director del servicio de hemodinamia. Y Oye, eso. los trabajadores, mira, a uno, por igual, el técnico, hay un técnico, Carlos, Ya, un no señor de seas edad, hablador. Tú nunca encontraste uno que te quiso poner a coger luchas. Hablador. fue en otro centro. Ah. Pero hubo Lo que uno, pero pasa, hubo lo que uno. pasa es que eran dos centros, pasa es que eran dos centros. Pero Ah, hubo Y pues, uno. hubo, no fue tan lindo sí, entonces. te estoy contando la parte bien. Sí, porque viene y que no, que el director es hablador. El día que te puso a coger lucha No, también. ese fue en otro centro. No, porque hubo uno en otro centro que él se la tiraba de que él era el El top, el matatán. matatán. El médico. Sin mí esto no Él era el funciona. angiógrafo. Sí, sin mí esto no funciona. Y No, coño, y ese mira, tipo, por ejemplo, ahora tiene la oportunidad, no solamente es ayudar a técnicos. Por ejemplo, en los centros donde hay escuelas, donde tú puedes tener oportunidad de estar con Felo, cuando un Felo de Ah, hemodinamia, sí, que claro, se aprende mucho. es un médico especialista, Sí. y ese médico especialista, la primera ayuda que tiene en una sala Es es el el técnico que técnico, está ahí. claro. Tú tienes más tiempo Y que qué él. bueno es que después ese médico que fue un Felo primero, que tú estuviste en sus primeros pasos, tú en un momento puedes decirle, no, mira, dile que tome aire, cosas tan simples como eso para que el catéter avance. Para ellos eso es una ayuda en ese momento que están en cero. Y yo claro, sé que después que ellos se forman, que terminan, hay muchos felos que han salieron, que ya son Pero, médicos intensivistas, médicos hemodinamistas, que están ya ejerciendo, que yo sé que eso en su recuerdo está, contrale, ese técnico me ayudó a mí en un momento determinado. o Y te qué enseñó a bueno. mover la mesa. Y qué bueno es que aún ese médico con el que tú posiblemente trabajes en otra sala como su segundo operador, en algún momento un consejo, un mira, cógete catéter, un mira, mueve la mesa aquí, un mira, toma aire, le ayudó en su momento. Eso hace la diferencia. Eso es verdad. Y le recuerden claro. la mente de ese médico profesional todo el tiempo, que ese técnico que estaba ahí en su primer paso como Felo, le dio la mano. Totalmente. No sé, Junior, para ir cerrando, un consejo que tú crees que Sí, Juan claro, Carlos le dé. sería lo ideal, basado en esa experiencia que has tenido, basado en lo último que hemos estado hablando, suéltate un A esos consejo. muchachos que están aprendiendo, que tú sabes que se están abriendo muchas salas hoy en día y hay muchos muchachos nuevos. Sí, bueno, consejo. Lo primero es que no es redundando mucho en lo mismo, pero es que lo más esencial. No limites tu capacitación. Yo creo que siempre va a haber una oportunidad de crecimiento, siempre va a haber una oportunidad de mejora. eh, que no hay las condiciones, porque a veces tú no tienes dinero para tú pagar un curso, un diplomado, Sí, son que caritos. posiblemente en Son dólares Son caritos, sí, yo caros, lo cueste. he son visto, caros. son caritos. Tú quizás no tengas ese recurso, pero que eso no te limite. Háblate con algún amigo que esté en el área, acércate. Yo tuve un compañero recientemente que entró al área, incursionó en el área. Y se me acercó, mira, yo tengo unos cuantos libros. Dice, mira, léete este libro, apréndete esto, conversa con él. O sea,
busca la manera, y aunque no sea en un centro así que tú puedas buscar dinero, pero que tú puedas crecer en el conocimiento. Si puedes pedir un permiso nada más para ir a mirar a una sala de hemodinamia, hazlo si te interesa el área. Pero consejo es este, no te rindas, no te rindas, lucha por lo que quieres lograr. El camino no siempre es fácil, pero cuando uno le pone empeño, uno logra. O Cuando sea, uno se le pone puede. empeño, se puede alcanzar. Y como bien decía, hay muchas oportunidades. Hay muchísimas salas que están abriendo y tú puedes tener esa oportunidad. Qué Así bien, es. mira qué bien. Nada, Junior, despide que este programa es suyo. Bien, muchísimas gracias por tu sintonía, tu atención, tu seguimiento a cada uno de los programas de Onda Radiactiva. Te pedimos una vez más, suscríbete, comenta, comparte y dale Espérate, like a no cada uno de despida, los videos. Francis se antojó ahora de decir no algo. despida. Es que yo sé, tú sabes que las cosas me van llegando. Vamos a cumplir un año, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cumplir, Onda Relativa va a cumplir año, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, Onda Radiactiva cumple un año próximamente, un mes, para ser más exacto, el 8 de noviembre del 2025. Qué Onda casualidad, ¿no fue ese día que se Radiactiva, descubrieron los rayos X? algo casual. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. Tenemos una propuesta, una invitación para ti que nos ves, para ti que nos escuchas, para ti que nos sigues. Onda Radiactiva pone las puertas a tu disposición. Queremos celebrar en grande nuestro primer aniversario y puedes estar presente siempre que tú lo solicites. Ponte en contacto con Francis, conmigo. O sea, que una gente que nos entreviste, que participe con nosotros aquí del público. Sí, Excelente. todo el que quiera estar aquí el día puede estar presente. Vamos a Excelente. recibir 10 personas. Las 10 primeras personas que se comuniquen con nosotros, que quieran ser parte del primer aniversario de Onda Radiactiva, comiencen desde ya. Te esperamos. Excelente. Excelente. Esto fue Onda Radiactiva.